Mire, primero voy a hacer el análisis del sistema, eso sí, de cabeza, eso va de cabeza. Entonces, si yo hago el análisis del sistema, esto me va a quedar así. Aquí se hace un solo sistema, ¿verdad? Sí, esto se hace un solo sistema y ya sabemos que esto tiene 10 kilogramos. Ya se acá está el peso en X, ¿verdad? Peso en X y ya se acá está el peso en Y, pero como no tiene fricción, como entre el bloque y la superficie no hay fricción, entonces como que es innecesario analizar el eje Y. Igual no me va a dar nada. Entonces voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Sumatoria de fuerzas en Y. Me va a quedar, perdón, en X. Me va a quedar de la siguiente forma. Sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del sistema. La masa del sistema por la aceleración. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en X? La fuerza F menos el peso en X igual a la masa del sistema por la aceleración. Listo, entonces, déjenme acercarlo un poquito más. Entonces me va a quedar así. Fuerza F menos el peso en X, que es masa gravedad, coseno del, perdón, seno de el ángulo, o sea, seno de 30 grados en este caso, igual a la masa del sistema, que es 10 por la aceleración. Listo, hasta ahí todo bien, entonces me va a quedar así. 120 creo que es la fuerza F, sí, 120, menos la masa por la gravedad. ¿Cuánto es la masa? 10. Por la gravedad que es 10, o sea, iría así. 10 por 10 por el seno de 30 que es 0.5 y eso va a ser igual a 10 veces A. Ahora, aquí ya me queda 120 menos 50, eso es 70, ¿verdad? Dividido para 10 y eso es igual a la aceleración. Creo yo que no tengo que hacer mucho porque eso sí saben cómo sacarlo. Entonces me queda 7 metros sobre segundo al cuadrado. Ya mire, aquí viene lo PEPA, ¿ya? Aquí viene lo PEPA. Ahora yo voy a hacer el análisis, sí, pero solamente el bloque 1. Pero mire cómo voy a hacer el análisis. Primero le voy a indicar algo. Nosotros sabemos que la aceleración iría en este sentido, mire. En este sentido va la aceleración, ¿verdad? O sea que este bloque se va a mover así y este bloque también va a tener una aceleración de esa forma, ¿sí? Ya, ahora mire lo que yo voy a hacer aquí. Voy a hacer el DCL acá y me va a quedar de la siguiente forma. Como este bloque tiende a caer, si tiende a irse hacia la izquierda, el bloque que está arriba, quiere decir que la fricción va a ir hacia la derecha. Hacia acá va la fricción. Hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos el peso, ¿verdad? Entonces, mira, usted como se va a flipar con esto. Aquí me queda W de la masa 1, hacia acá la normal y hacia acá la fricción. Y va a ver cómo se resume bastante. Entonces, voy a dibujarle aquí la aceleración de un color amarillo, pero ya sabemos que la aceleración no es una fuerza, por si acaso, por lo tanto no va esto. Miren, entonces esta sería la aceleración. ¿Y qué ángulo tiene la aceleración respecto a la horizontal? Aquí está, miren. Es la misma que tiene acá con el plano. Entonces, como hay 30 grados, quiere decir que aquí también hay 30 grados. ¿Ya? Aquí hay 30 grados. Entonces, ahora sí, voy a analizar el eje, así tal cual como está. Mire, yo voy a hacer el plano cartesiano de esta forma aquí. Lo voy a dibujar de rojo, ¿ya? Mi plano cartesiano va a ser así. Este es el eje Y y este es el eje X, ¿sí? El eje Y y el eje X. Entonces, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, les pregunto, la aceleración, si es que yo lo dejo así, sí o no que la aceleración tiene componentes. Mire, esta es la aceleración. Y va a tener una aceleración en y va a tener una aceleración en X. Entonces aquí va a ser aceleración en X. ¿Sí? Entonces quiere decir que la aceleración tiene componentes. Por lo tanto, aquí voy a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Voy a hacer aquí. Voy a ponerle que es el análisis de la masa 1.
1. Entonces voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en X primero, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en X. Me queda así, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa por qué aceleración. Pregunta para todos. ¿Cómo expreso la aceleración ahí? ¿O qué aceleración lleva? ¿Será que le pongo simplemente A? Aceleración coseno del ángulo. Aceleración coseno del ángulo, o voy a dejarlo por el momento como aceleración en X. ¿Sí? Aceleración en X. Ya, listo. Entonces, mire, una vez que tengo eso, ¿cuál es la única fuerza que tengo a favor de la aceleración en X? ¿Cuál es la única fuerza que tengo? La fricción. Entonces la fricción va a ser igual a la masa por la aceleración en X. ¿Ya? ¿Y cómo puedo expresar la aceleración en X? Aceleración coseno de 30, ¿verdad? Así. Entonces, aquí me queda, Es así, en forma circular, háganle. aquí me queda fricción por normal es igual, fricción por normal es igual a la masa por la aceleración por el coseno de 30, ¿verdad? Listo, entonces, hasta ahí creo yo que no hay nada de otro mundo. Creo yo que está todo claro. Ahora voy a hacer aquí sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas, pero en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en Y, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración, pero ¿en qué eje va a ser la aceleración? Eje Y, ¿sí? Entonces, ya saben, esto es tal cual como el eje X. ¿Quiénes voy a poner a favor y quiénes voy a poner en contra? Los que vayan a favor de mi aceleración van a ir positivo, los que vayan en contra van a ir negativo. En este caso, ¿quién está a favor? La normal, entonces va a ser normal menos el peso, que lo voy a poner directamente, masa por gravedad, va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa por la aceleración en Y. Entonces va a ser masa, pero ¿cómo expreso la aceleración en Y? Puedo expresarla como aceleración por el seno de 30. Listo. Entonces, mire, como yo quiero aquí determinar el coeficiente de fricción, U me va a quedar que es igual a todo esto de aquí, dividido para la normal. Listo, entonces voy a despejar la normal, que es lo que necesito encontrar. Entonces, esto de aquí que está restando, pasa al otro lado a sumar. Y me queda más masa por gravedad. Entonces, eso vengo y lo reemplazo acá. Y me queda que U va a ser igual a todo esto de aquí, dividido para, mira, aquí voy a sacar directamente factor común la masa, entonces me queda masa, y entre paréntesis me queda todo esto. No, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Si tiene alguna duda, dígame. Entonces, mira, se simplifica la masa con la masa. Y me queda que esto de aquí va a ser igual a la aceleración que es 7 por el coseno de 30 dividido para la aceleración que es 7 por el seno de 30, que le voy a poner directamente 0.5, más la gravedad que es 10. ¿Cuánto les queda? Ya todos saben que la respuesta es 0,45, pero verifiquen ustedes con sus calculadoras. Queda 0.449, que sería 0,45. Y listo, ya lo hallé. Mire, le muestro esta forma, yo sé que ustedes ya saben cómo se resuelve, pero le muestro la forma para que vea que hay distintas maneras de hallar una misma respuesta. Y paga en color. A ver, hasta ahí, me avisa si alguien tiene alguna duda con lo que hice. Mire, lo único que hice para que se me facilite las cosas fue descomponer la aceleración en el eje X y en el eje Y, teniendo claros los conceptos, ¿no? Que así irían las aceleraciones. Luego, una pregunta. Dígame. Independientemente de cómo yo tome mi plano XY, Sí, me tiene que salir el mismo mío, ¿no? sí, tiene que salirle el mismo. Por ahí O sea, vi que ajá, otro colega, otro profesor, ajá, sí, lo hizo de otra forma, ¿verdad? De un plano inclinado. ajá, Sí, ajá. pero yo lo vi muy, o sea, no,
no sé, yo Muy lo vi como complejo. que muy tedioso, mucho concepto. Entonces por eso yo Allá. busqué hacerlo de una forma Ujú. más sencilla. Ok, ya, gracias. Pero mire, el siguiente ejercicio es simplemente de analizarlo de forma conceptual. Dice, la velocidad media y la rapidez media en un mismo intervalo de tiempo tienen igual valor cuando, el primer literal dice, la partícula se mueve en línea recta. Aquí sí quiero que por favor opinen todos, ya sea por chat o si quiere activar el micrófono. ¿Ustedes qué dicen del primer concepto? ¿Verdadero, falso? ¿Por qué? Escuchamos a Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, ¿qué dicen? El 1, El 1. yo digo que es verdadero. Usted dice que es verdadero, ya. Alison, ¿qué dices tú del 1? También creo que es verdadero. ¿Cree que es verdadero, ya? ¿Qué dice? Déjeme ver a alguien más de los que conozco aquí. Mangel, creo que sí. No sé si se pronuncia así. ¿Qué dice usted? ¿Verdadero? Verdadero, ¿ya? Y escuchemos por último a Johan, ¿ya? A ver qué dice Johan. Ya estoy leyendo y creo que es verdadero. Cree que es verdadero, ¿ya? Pero pilas que dice la velocidad media y la rapidez media para un mismo punto, para un mismo intervalo de tiempo tienen igual valor cuando la partícula se mueve en línea recta a velocidad constante. Listo. Ahora yo les voy a buscar aquí un contraejemplo. Déjenme buscarle aquí un contraejemplo, ¿ya? Para mostrarle con gráficos que ustedes mismos los han desarrollado que están cayendo en un error. Espera, no es velocidad media es igual a velocidad instantánea cuando la velocidad es constante. Mandé. No sería así, La velocidad media es igual a la velocidad... No, aquí instantánea. me está preguntando cuándo la velocidad media y la rapidez media son iguales. Eso me está diciendo. ¿Cuándo son iguales? Por eso, pues, si hay un contraejemplo quiere decir que es falso eso. La Si hay primera. claro, sí, yo les voy claro, ya les dije que le voy a buscar un contraejemplo. Mira, este es el ejercicio que hicimos ayer. Déjenme pegarlo acá. Ayer. Y ustedes mismos se van a acordar de los que sí estuvieron ayer. Este fue el que hicimos ayer, ¿verdad? Mira, ¿sí o no? Que les dije que incluso la respuesta estaba mal, que aquí dice 16, pero salía 20. Mire, para hallar aquí, ¿sí o no que no, voy a buscar mejor el otro está más claro, el otro justo me da la respuesta que quiero, ¿ya? Acá me da la respuesta que yo quiero. Mire, aquí la respuesta salió, los que estuvieron ayer, ¿se acuerdan que decía en toda la trayectoria representada la distancia recorrida es la misma que el desplazamiento? ¿Sí o no? Sí. Ya, entonces, si yo hago aquí rapidez media, ¿qué va a ser? Distancia dividido por la variación de tiempo. Y si yo hago velocidad media, va a ser el desplazamiento dividido para la, así mira, rapidez media, ¿a qué va a ser igual? A la distancia dividido para la variación de tiempo. Y la velocidad media va a ser igual a la distancia dividido para la, perdón, aquí es desplazamiento, ya le corrijo. Aquí es desplazamiento, ¿verdad? Ya, pero ya sabemos que el desplazamiento, en este caso, ¿qué pasó? El desplazamiento es igual a la distancia, por lo tanto, les pregunto, ¿la rapidez media en este caso es o no es la misma para ambos? ¿Qué dice el público? A ver, ¿qué dicen ustedes? Si es para el mismo intervalo de tiempo, ahí serían iguales en magnitud. Claro, si es para el mismo intervalo de tiempo de 0 a 5, por ejemplo, de 0 a 5, ¿sí o no que es lo mismo? Y ahora, miren que ustedes dijeron que solamente sucede esto de aquí, que la rapidez y la velocidad media, bueno, me dijeron que la primera era verdadera, ¿sí? Que la primera era verdadera. Que eso sucede cuando la partícula se mueve con velocidad constante. Pero mire, en este caso, la partícula no se está moviendo con velocidad constante en todo su trayecto.
mire, del intervalo de 0 hasta 2, ¿sí o no que tiene una pendiente? Sí. Sí, entonces, Ajá. ¿eso qué es? M, R, V, MLU. ¿sí? Ujú. Y en cambio aquí tiene MRU, mire, en el intervalo Claro, de 2 a de 2 a 3. 3. Y acá, de 3 a 4, también tiene MRU. Y de 4 a 5, MRV. Y de 4 a 5 MLV. también tiene Me lo voy. MRV. Y mire, que no necesariamente tiene que cumplirse la condición que sea velocidad constante, sino que puede O ser sea, puede cualquiera. que sea ahí. Puede que sea, como puede que también sea velocidad variable, como la tiene aquí. Será O sea, necesario. me dice, es que como me Aquí dice solamente eso, sería, sería o sea, no, falso. claro, claro. Falso, porque me está diciendo que solamente sirve cuando la velocidad es constante. Y ustedes ya acabaron de ver el contraejemplo, que no es verdad. Esto también O puede sea, sí es suceder, verdad, pero también cuando la velocidad es variable, o sea. claro, o sea, pero aquí solamente me está diciendo la partícula se mueve en línea recta con velocidad constante. Mira, aquí me dice, tienen igual valor cuando. Y aquí me está diciendo que solamente yo estoy diciendo Ah, ya, así, ya. cuando tiene velocidad constante. Yo no estoy diciendo cuando tiene MRU o velocidad constante, ahí es válida cualquiera de las dos, pero aquí me está diciendo como que la única condición y la necesaria que debe ser que tenga velocidad constante, y eso es verdadero. Ya Ajá. comprobamos que no, ¿verdad? Es falso. La otra, O sea, dice, sería necesario, pero no suficiente. claro, sería condición necesaria, pero no condición suficiente, sí, así sería, ¿verdad? Condición necesaria. Ya. Este, tiene que tener velocidad constante, pero no es suficiente porque también puede que tenga velocidad variable y también vale. ¿Sí? Es como una Mm, disyunción aquí. ya. A ver, dice la otra, la partícula se mueve en línea recta y regresa a su posición inicial. Si regresa a su posición inicial, ¿cuánto es el desplazamiento en X? ¿O cuánto es el desplazamiento de la partícula? Claro. Sería cero, Cero, ¿verdad? Entonces la velocidad media, ¿cuánto va a ser? sería cero. Cero. ¿Y la rapidez media va a ser cero? No, 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 ¿verdad? será diferente. lo de la distancia que sobre el Claro, tiempo. todo el trayecto. Entonces esta aquí también sería falsa. Y por último, dice, el desplazamiento y la longitud de la trayectoria son iguales. ¿Verdadero o falso? El desplazamiento y la longitud de la trayectoria. O Longitud de sea, trayectoria o distancia. Mira, aquí le puse, ¿ves? verdad, porque dice que va en línea recta y Claro. la velocidad es Sí. constante. Entonces, ¿en qué conclusión podríamos llegar? Nosotros podríamos llegar a una conclusión de que la rapidez media y la velocidad media son iguales cuando la longitud, o no, cuando la distancia y el desplazamiento son iguales, ¿verdad? ¿Y cuándo sucede eso? Cuando la partícula va en línea recta y no cambia el sentido. ¿Sí? Ahí sucede eso, ¿verdad? O sea que no retrocede, sino que simplemente avanza o retrocede del todo. No es que primero avanza y luego retrocede tanto, sí, nada de eso, ¿verdad? Sino que cuando van en línea recta y no cambia el sentido. Ahí sucede esto de aquí, ¿sí? Y ahí ya no veríamos nada sobre la velocidad constante o variable, porque No, porque ya ya vemos sabemos que el, puede ser tanto claro. velocidad constante como velocidad variable. Entonces, gracias por esa acotación. Entonces, aquí, ¿qué le puedo poner? Que no depende, esto no depende si la velocidad es constante o variable, ¿verdad? Constante o variable. No depende de la velocidad si es que es constante o variable, sino que depende de la trayectoria y del desplazamiento. ¿Sí quedó claro eso de ahí? Mire, esto es un poquito de teoría, o sea, le explico para que tenga claro eso, porque mire que la mayoría cayó en la primera.
todo. Sí, todo lo que le pregunté. Ya, entonces, hasta ahí creo yo que no tienen dudas. Con los conceptos, que ustedes saben que la física, los conceptos con la teoría, con la práctica se complementan. A ver, vamos con ese ejercicio. Ustedes hagan más o menos así como que una ilustración del dibujo, una ilustración del ejercicio, para Profe, una que, pregunta. díganme, En este tipo de ejercicios, lo que hay que hacer es sacar como que un desplazamiento, o sea, punto final menos un punto inicial. sí, Sí, ok, ya. gracias. A ver, miren, aquí ustedes van a hacer lo siguiente. Mire, yo voy a asumir que este es mi punto inicial, ¿verdad? Este aquí es mi punto inicial. Y vamos a suponer que este de aquí es mi punto final, ¿ya? Listo. Y ahora mire, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Que en el punto inicial, en el punto 1, tiene una velocidad de tanto. O sea que aquí, yo no sé si va para acá el vector velocidad, la verdad, no lo sé. O si es que la velocidad va hacia el otro punto. O si es que la velocidad va hacia otro punto. O sea, la verdad no lo sé, pero vamos a dejarlo ahí. Si ustedes quieren, póngalo del lado de acá. Tiene que salir el mismo ángulo. Y me dice que tengo que ver el ángulo que forma con qué cosa, con el desplazamiento de la partícula. Este va a ser el desplazamiento, ¿verdad? Desde el punto inicial hasta el punto final, ¿cuánto hay? ¿Sí o no? ¿Todos tienen claro eso de ahí o no? Sí, todos tienen claro. Ya. Claro. A ver, entonces, miren, me están pidiendo esto de aquí. Esto de aquí es lo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? ¿Yo qué debería hacer primero? ¿Cómo yo puedo hallar ese punto o ese ángulo? Sacar el, sacar el desplazamiento primero. Sacar el Y luego, desplazamiento, ¿verdad? Ya ujú, sabemos que en este caso el desplazamiento o el vector posición, vamos a ponerle desplazamiento, va a ser ¿qué cosa? Posición 2 menos la posición 1. menos la posición 1, ¿verdad? La posición 1. Ya, listo. Entonces me queda que el desplazamiento va a ser igual a la posición 2. ¿Cuál es la posición 2? Me dice que es 10,8,7 menos la posición 1, que es 3 menos 2 menos 2 y 1. ¿Ya? Listo. Entonces aquí me queda. Entonces aquí me queda 10 menos 3, 7, ¿verdad? Coma 8 menos con el menos se hace más y me queda 10. Y en el otro me queda 7 menos 1, 6. ¿Sí? ¿A todos les quedó eso? Ah, Bueno, sí, ya. copié mal. Sí, quedaría Listo. ahí. Sí. Entonces la velocidad, ¿cómo puedo expresarlo de forma coordenada y que tenga las tres coordenadas? Sería 2, 0, 2, 4 y 0. 2,4 y 0, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Y ahora sí, voy a hallar primero el módulo de el desplazamiento, porque voy a utilizar aquí producto punto, El porque producto sí o punto no, para... sí, sí o Ajá, no que es más fácil utilizar producto punto. Entonces voy a utilizar el sí, producto punto. Y me va a quedar el módulo de eso, sería ¿qué cosa? 7 al cuadrado, más 10 al cuadrado, más 6 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? Voy a hacerlo acá. Sería 49 más 36 más 100. Raíz de 182, ¿verdad? De 182. Listo, ahora voy a sacar abajo el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad sería 4 al cuadrado, 16 más 2 al cuadrado, 20. Entonces sería raíz de 20. De 20, listo. Y ahora sí voy a hacer producto punto. Yo voy a decir que esto va a ser desplazamiento punto la velocidad. Porque me están pidiendo que haya ángulo entre ellos. ¿Que esto qué va a ser? Me da raíz de eh, 185. sí, es de Allá. 185. Ya, gracias. 185. A ver, entonces aquí sería el desplazamiento, el módulo del desplazamiento por el módulo de la velocidad por el coseno del ángulo entre ellos. Sí, recuerda que es el coseno de entre ellos. Coseno del ángulo entre ellos. Listo. Entonces, aquí va a ser producto punto del desplazamiento. El desplazamiento es 7 7,10, por 6, que aquí va punto, la velocidad, que la sí. velocidad es 2,4,0. Y todo esto
dividido para los módulos de cada uno, ¿verdad? ¿Cuánto es el módulo? Sería raíz de 185 por raíz de 20. Y ya sabemos que esto me da como resultado el coseno de teta. Listo. Entonces, ¿cuánto me queda ese ángulo? Ya saben que ahí tiene que sacarle coseno a la menos 1 y todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto me queda ese ángulo? 27.4. Al resto también, 27.4. 27.4 grados, ¿verdad? Ya, entonces, esa sería la opción correcta. Si a él también le queda lo mismo. 27.4, ¿ya? Listo, entonces ese sería el ángulo que forman entre ellos. Pero miren, normalmente yo les recomiendo que siempre traten de buscar si es que ustedes pueden hacer producto punto. Podían haber hecho producto cruz, si querían, pero o sea, se iba a complicar la cosa, entonces yo les recomendaría que mejor siempre busquen hacer producto punto porque es más fácil. Simplemente multiplico coordenadas, lo sumo y divido para los módulos. Muere el asunto. Me avisa si hasta ahí tienen alguna duda. Mire, el ejercicio ni siquiera fue tan extenso.